La verdad que cuando nos tomamos el tiempo y nos decidimos intencionalmente de adorar a Dios en nuestros cánticos, es emocionante, ¿sí? Y justamente el mensaje que tengo preparado para, bueno, ustedes seguramente lo recibieron, es acerca de las emociones. Las emociones son nuestro... Hay un eco, me parece, ¿puede ser? Las emociones son parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro diario vivir. Vivimos y nuestro transitar en la vida está influenciados por las emociones. Distintas emociones. Ustedes vieron que hoy, bueno, empezó con WhatsApp y después todos los otros, Facebook, Instagram, todas las redes sociales tienen los famosos emoticones, ¿sí? Allí vamos a ver algunas caritas que están allí. Pero estas caritas que están diseñadas en las redes sociales a nivel caricaturesco o como quieran decirle, no sé cuál es la disciplina dentro del arte que los dibuja, ¿no? No son casualidades. Vienen o provienen de cada uno de nosotros y están con cada uno de nosotros. Allí en Génesis, en el capítulo 1, no lo vamos a leer todavía, pero en el capítulo 1, verso 27, dice la palabra del Señor, que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Y si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo como es Él, imagen y semejanza de Dios. Dios puso en nosotros todas sus emociones. Personas que por ahí, y he escuchado, que dicen que Dios no tiene emociones. ¿Cómo Dios no va a tener emociones? Si nos hizo, dice su palabra, a su imagen y semejanza. ¿Quién de nosotros no tiene emociones? A veces nuestra característica es demostrar una sola, ¿sí? Yo no soy muy risueño, por ejemplo. A mí no me van a ver con carita de sonrisa, a veces. Quizás me van a ver más con la trompa larga, pero no es porque estoy enojado, sino porque mi cara es así. Pero son parte de las emociones, parte de lo diario que vivimos, son las emociones. Pero lo bueno en todo esto, es que lo que nosotros tenemos que entender, que así como Dios nos hizo, como decíamos recién, por Él y para Él. Y Dios va a usar cada una y puso en nosotros cada una de esas emociones. Se hablan en distintos estudios de 5 o de 6 emociones básicas que tenemos. No soy experto en el tema, pero sí veo y entiendo que las emociones nos marcan y las emociones traen consecuencias en nuestra vida y las emociones son las que nos llevan a tomar decisiones. En distintas oportunidades de nuestra vida, en distintas facetas de nuestra vida, tomamos decisiones siempre manejadas por nuestras emociones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos de acuerdo al estado emocional en el que estemos. Las emociones son importantes en nuestra vida. Por eso Dios las puso. Son una defensa
a un estímulo, una reacción a un estímulo, por la cual nos permite también vivir, sobrevivir, estar. He buscado algunos significados. ¿Qué son las emociones? Hay algo que la Real Academia Española lo define la emoción como una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática, que va acompañada de cierta reacción. Eso es una definición de lo que es una emoción y de lo que son las emociones. Es una alteración del ánimo, dice, intensa y pasajera. O sea, ¿qué quiere decir? Que no siempre vamos a estar enojados, ¿o no es así? No siempre vamos a estar alegres. No siempre vamos a tener rabia. No siempre vamos a tener la misma cara. A veces no nos damos cuenta qué nos pasa a nosotros cuando nos acostamos bien y al otro día nos levantamos con que no queremos que nos hable nadie. A veces no nos miramos al espejo porque no nos queremos ver ni nosotros. Y uno dice, pero ¿por qué si Dios cambió mi vida? Porque son parte de nuestras emociones y el Señor nos hizo con esas emociones. Simplemente es que nosotros tenemos que tener el control de esas emociones. Un niño actúa de una manera emocional hasta cierta edad. Cuando ese niño comienza a madurar, a crecer, entra en la edad que se le llama la adolescencia, donde adolece, donde le faltan cosas que necesita adquirir, pero también necesita dejar y necesita comenzar a trabajar sus emociones. Es una edad muy difícil. Por eso no es fácil a veces entender a los adolescentes que quieren estar solos y uno anda, los papás andamos detrás de ellos y ¿qué le estará pasando? Y quieren estar solos nada más. O se encierran en su cuarto, o ponen música fuerte, o no quieren hablar con nadie. Hoy por hoy cada vez son más expresivos en esas emociones de querer estar solos, por ejemplo. Quizás nosotros cuando nos sentíamos mal, en otro tiempo íbamos y buscábamos ayuda o le comentábamos a alguien. Pero hoy por hoy los chicos no lo hacen. Han cambiado porque los tiempos han cambiado. Porque nosotros hemos cambiado, porque nosotros los papás también hemos cambiado, porque muchas veces nuestra forma de vivir para sostener la economía o para sostener la forma de vida que hemos elegido, necesitamos trabajar muchas horas y no nos damos cuenta. Y alguien preguntaba ayer en la reunión que tuvimos justamente con la comisión del APEN, es ¿dónde están los papás de un chico que toma decisiones terribles en su vida, como pasó con este chico en Estados Unidos que se suicidó porque le hacían bullying? ¿Dónde estaban sus papás? Quizás sus papás estaban generando dinero para cubrir sus necesidades de tecnología. ¿Sí? Porque a veces trabajamos tanto para adquirir un teléfono que vale 30, 40 o 50 mil pesos y no nos damos cuenta que lo tenemos que pagar a crédito, pero lo pagamos. Trabajamos muchas horas para poder sostener la economía, de cambiar el auto, de hacer arreglos en la casa, de poder costear nuestras vacaciones. Y no nos damos cuenta todo el tiempo que invertimos en esas cosas y dejamos de lado
la relación con nuestros hijos. No nos damos cuenta. Pero creemos que suplimos las necesidades porque le compramos unas zapatillas de marca, o porque le compramos la mejor ropa, o porque tienen el mejor celular, o lo mandamos a la mejor escuela. No nos damos cuenta. Pero eso van marcando las emociones y van marcando también las reacciones ante esas emociones. Yo les voy a invitar a que abran su Biblia allí en Génesis, en el capítulo 49. Allí hay una historia donde Jacob llama a sus hijos para bendecirlos. Allí en Génesis capítulo 49, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo: júntense alrededor mío y les diré lo que ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Acérquense, escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel su padre. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango, el primero en potencia, pero eres tan impetuoso como una inundación y ya no serás más el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Simeón y Leví son tal para cual. Sus armas son instrumentos de violencia, que jamás tome parte yo de sus reuniones, que nunca tenga nada que ver con sus planes, pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Vamos a leer el próximo también, dice el 7. Maldito sea su enojo, porque es feroz. Maldita sea su ira, porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel. Fíjense, un padre, en esta situación, un padre casi allí en el lecho de muerte llamó a sus hijos para decirles lo que iba a ocurrir con cada uno de ellos. Con nosotros como papás conocemos a nuestros hijos, conocemos sus reacciones, sus formas de ser. Y allí le llama la atención al primero de sus hijos, a Rubén. Le dijo: tú eres mi hijo mayor, tú eres la fuerza. Antes se estilaba que el hijo mayor, el primogénito, era una costumbre dentro del pueblo, era el que era mayor en rango, era el que iba a ser respetado, el que iba a ser el líder de la familia. Pero sus emociones, dice que su ímpetu era tan impetuoso. Hay traducciones que dicen que sus emociones eran como una ola de mar, o sea, era una persona que reaccionaba inmediatamente ante sus emociones. No tenía control de sus emociones. Fíjense, a tal grado que no tenía control de sus emociones, que llegó a cometer el pecado de acostarse con una de las esposas de su padre. Dice que hizo abominación en el lecho de su padre. O sea, una persona que no controla sus emociones paga consecuencias caras. Por eso es importante controlar nuestras emociones. Por allí hay inhibidores de emociones, que en su mayoría son los vicios, la droga, el alcohol. Hacen que nuestras emociones o que las emociones de las personas se salgan totalmente de control.
Una persona alcoholizada no sabe lo que dice. Aunque diga la verdad, la dice. Aunque o la verdad ofenda, la dice. Dicen que hay un dicho, ¿no?, que dicen que los borrachos y los niños no mienten. Pero dicen cosas que pueden herir a las personas. Por más que sean verdad, nosotros, en nuestra conciencia, por más que eso sea verdad, sabemos que no tenemos que decirlo porque puede herir a las personas. Pero el borracho no lo mide. Y un niño tampoco. Un niño lo expresa, lo dice. Y eso es importante. Pero porque el niño no es que esté inhibido a dominar sus emociones o a controlar sus emociones, sino porque todavía no está esa capacidad dentro de él. Pero nosotros sí podemos manejar nuestras emociones. Y ahí están esos inhibidores de las emociones, justamente que las personas entran en los vicios porque no pueden o porque no saben o porque no quieren expresar sus emociones. Porque hubieron cosas en su pasado, porque hubieron cosas que los dañaron, porque hay cosas que buscan, que son dolorosas para su vida, inconscientemente buscan una salida en las amistades, en las malas amistades o buenas amistades. Depende de la decisión que tomemos. O en vicios. Pero de tal manera lo hacemos, de una manera inconsciente la persona va cayendo porque no tiene control de sus emociones. Hubieron personas en la palabra que no, yo les voy a invitar también que hablan su Biblia allí, en el Salmo, capítulo 5. Salmo capítulo 5, versículo 4, dice, la palabra del Señor allí dice, oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados, por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Fíjense cómo Dios expresa también sus emociones. Dice, la maldad no te agrada. Y ya Dios expresando sus emociones, no me gusta. ¿Sí? Ese no me gusta que nosotros ponemos en el ¿te gusta, no te gusta? En el estado. Dios dice, no me gusta la maldad. No me gusta el pecado de los malvados. Dios expresando sus emociones. ¿Sí? Yo me imagino a Dios poniéndole ahí en el muro, ¿no? ¿Me gusta o no me gusta? No me gusta, no me gusta, no me gusta. Así me mandaba mensaje mi sobrino Bastian cuando era chiquitito y había agarrado el teléfono, me mandaba carita feliz, carita feliz, carita. Largos los mensajes que me mandaba, pero era toda carita feliz, corazón, carita feliz, corazón, carita feliz. Los niños ya aprenden a expresar sus emociones y aquí Dios está expresando sus emociones. Dice Dios, no me gusta el pecado, no me gusta el pecado de los malvados. Dice, por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces, porque a Dios rechaza a todo el que hace lo malo. Así como nosotros tenemos emociones, Dios tiene emociones. Allí en Sofonías 3:17, no sé si se lo pasé, yo creo que no se lo pasé. Sofonía 3:17, no te lo pasé. Bueno, vamos a ir a Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros.
inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de los cielos. Resultados de emociones desenfrenadas. El apóstol Pablo, enseñándole aquí a los Gálatas qué es, las emociones desenfrenadas, ¿sí?, son el reflejo de lo que hay en nosotros. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué vive más en nosotros? ¿Qué es lo más potente en nosotros? Esa lucha que hemos explicado muchas veces entre la carne y el espíritu es ¿quién gana? Al que más le damos de comer. ¿O no es así? Esa fábula que hay acerca del perro gordo y del perro flaco. Si se ponen a pelear, ¿quién gana? El que más alimentamos, ¿no? Y cuando nosotros damos resultados de nuestra vida, nuestra reacción o nuestra respuesta a los estímulos seguramente va a ganar lo que nosotros más le damos de comer. Tenemos la carne, esa lucha entre la carne y el espíritu. Si nosotros alimentamos nuestro espíritu, se va a fortalecer nuestro espíritu. Si nosotros alimentamos nuestra carne, los resultados van a ser lo que el apóstol Pablo les decía aquí a los Gálatas: ustedes siguen deseos de la naturaleza pecaminosa. Y esa es nuestra naturaleza. ¿O no? Nacimos así, con esa naturaleza. Pero Dios va transformando nuestras vidas. Dios va haciendo un proceso en cada uno de nosotros, que vamos dejando esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que vino con nosotros, las va transformando el Señor de una manera tal que lo va haciendo a su imagen y semejanza. Pero esa naturaleza pecaminosa, si nosotros no la trabajamos, los resultados van a ser más que claros, dice el apóstol Pablo. Más que claros. ¿Y cuáles son esos resultados más que claros? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia. Esa carita, ¿vieron esa carita que está? Ah, no, la sacó. Esa carita que está con así roja, así como hirviendo, o con los labios así apretados. Esos arrebatos de furia que a veces tenemos tienen, pero resultados gravísimos para nuestra vida. Meditaba cuando estaba preparando este mensaje en este caso que pasó aquí, no sé si fue en Tunuyán, me parece que fue, o en San Carlos, en el sur de Mendoza, donde dos hombres pelearon, discutieron, porque uno iba más lento en el auto, el otro iba más rápido y quería pasar más rápido. Se pararon en un semáforo, se bajaron los dos del auto, uno golpeó mortalmente al otro. Terrible. A veces a nosotros nos dan esos arrebatos de furia, ¿o no? Cuando vamos y vemos que vamos manejando y alguien nos encierra, ¡ay!, nos dan ganas de acelerar y ponernos a la par y sacar la mano y decirle: Dios te bendiga. ¿Sí? ¿O no les dan a ustedes esos arrebatos de furia? No le decimos Dios te bendiga, ¿no? Pero a veces actuamos de esa manera y eso tiene consecuencias. No sabemos con quién nos vamos a encontrar en la calle. Quizás nos vamos a encontrar con alguien más arrebatado que nosotros.
y una persona perdió la vida. Y así muchos se bajan y se pelean. Es increíble. Aquí no lo he visto tanto, pero cuando anduvimos en Bolivia, en las no sé por qué, pero ellos son más, reaccionan más. Y se insultan y se pelean. Impresionante, tanto en Santa Cruz, en ciudades, en La Paz, como manejan y se tocan bocina y todo el día bocina, y rabea a la gente y se insultan y se bajan y pelean. Es increíble verlo. Y muchas veces nosotros actuamos o reaccionamos o respondemos de esa manera. Y no nos damos cuenta, y a veces lo hacemos con nuestros seres queridos, con las personas que están a nuestro lado. Y no tenemos control. La palabra de Dios habla del dominio propio. Ahí mismo seguimos en Gálatas. Vamos a seguir leímos hasta el verso 21, vamos a seguir por el 22. Dice, pero toda clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es, ¿qué dice? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, humildad, control propio, o sea, lo que le llama en otras versiones dominio propio. Para tales cosas no existen leyes en contra de estas cosas, dice. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya no vivimos por el Espíritu, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una palabra clave. Se llama dominio propio. Ese dominio propio es el que tenemos que tener ante las emociones. Ya sea cualquiera de las emociones. Cualquiera. Tristeza, alegría, rabia, furia. Cualquiera de esas emociones tenemos que tener control y dominio propio. Dios se goza de eso. Dios nos hizo de esa manera. Fíjense en Salmo 139. Vamos a leer el Salmo 139. Dice el Salmo 139, dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre.
Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en el secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que solo un día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de arena, y cuando despierto todavía estás conmigo. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida, ustedes asesinos. Blasfeman contra ti tus enemigos, hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿debería odiar a los que te odian? ¿O debería despreciar a los que se te oponen? Fíjense los pensamientos del salmista. Esta pregunta, ¿deberíamos odiar? ¿Es bueno el odio? No. Aún a los que se oponen al Señor. Otra de las emociones que muchas veces inundan nuestra vida. El Señor nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Él sabe todo de nosotros. Y Él controla todas las partes de nuestra vida, pero no nos ha dado esta posibilidad de tener este libre albedrío, ¿sí? De lo que llamamos libre albedrío. La palabra no existe en la Biblia, pero sí el concepto de tomar decisiones ante circunstancias en nuestras vidas. Nunca tomemos decisiones enojados. Nunca. No tome decisiones enojados. No renuncie a un trabajo cuando está enojado, porque va a tener consecuencias. No diga cosas a la familia o a los hijos cuando estamos enojados. No reaccionemos cuando estamos enojados, dejémoslo pasar. Contemos cuántos, ¿hasta cuánto tenemos que contar? Hasta 10. Si contemos hasta 10, si no nos alcanzan 10, volvamos a contar 10 más. No tomemos decisiones en caliente, ¿sí? Pero a veces tendemos a hacerla. Reaccionamos de esa manera, pero sabemos que no tenemos que hacerlo, porque esas decisiones traen consecuencias a nuestras vidas. Esa manera, esa respuesta a ese estímulo del enojo trae consecuencias graves a nuestra vida. No sabemos cuánto podemos destruir con nuestra lengua, porque esta pequeña llama, ¿sí? Este pequeño chispa que tenemos puede incendiar grandes bosques. Puede traer muchos problemas a nuestra vida y a los que nos rodean por malas decisiones y respuestas que tenemos ante nuestras emociones. Estaba preparando este mensaje y estaba leyendo acerca de distintas emociones. El próximo domingo voy a hablar de una de las emociones. Y voy a hablar así durante varios domingos acerca de distintas emociones. Son muchas. El Señor nos hizo seres emocionables, nos hizo tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. En el alma, en la parte almática, están las emociones, están los sentimientos. Y no es lo mismo las emociones que los sentimientos. Lo vamos a ir viendo. No son lo mismo. Yo pensaba que eran lo mismo. Y no es lo mismo. Por eso es bueno ir a la palabra de Dios
y ver cuáles son las consecuencias que se pagan por nuestras emociones. Allí Rubén perdió prácticamente el primer lugar. Perdió el ser el líder de sus hermanos. Personas que tuvieron que pagar caro por respuesta a las emociones. Los hermanos de José. ¿Qué pasó con los hermanos de José? Se mantuvieron en ira. Lo quisieron matar a su hermano. Fíjense hasta dónde llegó la rabia por los celos, por la envidia, a pagar consecuencias carísimas de pasar hambre y necesidad. Dios tenía todos los planes. Y lo que parecían planes de mal, Dios los transformó en bien. Llevó a José a ser el líder y a cumplir los sueños que Dios le había mostrado. Pero es necesario que para que nosotros podamos ser exitosos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida relacional, en nuestra vida de familia, en nuestra vida de hijos de Dios, es tener control de nuestras emociones. Allí lo van a ver en Génesis, por ejemplo, cuando Caín quiso matar a su hermano Abel simplemente porque Dios hizo una diferencia quizás con la ofrenda de cada uno. Por no entender los planes de Dios, lo mató. Y tuvo que pagar consecuencias de su pecado. Hermano, hermana, tomemos esta situación de las emociones de una manera seria en nuestras vidas. Cuando se despierten esas emociones, cuando actuemos de una manera emocional así que no nos damos cuenta, sentémonos un ratito, meditemos. ¿Estuve bien? ¿Estuve mal? Y si tenemos que pedir perdón, hagámoslo. Hace un tiempo atrás tuve un problema con un compañero de trabajo, simplemente por el lugar del estacionamiento del auto. Yo había venido de un día de furia con respecto al estacionamiento. Ustedes saben que vivo frente a la escuela. Y cada vez que llego de mi trabajo hay un auto parado en mi puente para entrar. O cada vez que quiero salir apurado hay un auto parado en mi puente para salir. Y había tenido un día de furia, porque rabié todo el día con el estacionamiento. Y en nuestro trabajo tenemos una playa de estacionamiento techada que la hemos pagado nosotros, los que trabajamos en la escuela. No lo ha hecho el Estado, lo hemos hecho nosotros con nuestro dinero, con nuestro trabajo. Entonces cada uno tiene asignada su cochera. Y un compañero de trabajo me había atravesado el auto para que no le diera sol al suyo en las dos cocheras, en la de él y en la mía. Y yo ya venía ya con que ya en la gota de mercurio había llegado arriba, ya estallaba ya. Y llego a mi trabajo, encima le pedí por favor que me corriera el auto y me respondió mal. ¿Para qué? Se me salió el viejo hombre. No lo insulté ni nada por el estilo, pero reaccioné. Y después que lo hice, me senté un rato en mi lugar y reaccioné. Medité en lo que había hecho. Y fui, golpeé la puerta, pedí permiso en el curso donde él estaba y le pedí perdón delante de los alumnos. Le pedí perdón a los alumnos por mi reacción, porque yo no reacciono así normalmente. Pero hay momentos de furia que vamos a reaccionar, pero tenemos que reconocer cuando hemos actuado mal y pedir perdón a las personas que dañamos. Eso hace la diferencia de las personas que no conocen a Dios. Cuando hemos discutido, ¿por qué no? A veces con nuestro cónyuge, con la esposa, con el esposo,
por diferencias, porque pueden haber, somos seres humanos y somos diferentes. Podemos tener diferentes opiniones. Pero a veces en esas opiniones nos enojamos y nos encerramos o golpeamos una puerta o reaccionamos mal. Dice la palabra de Dios que no se debe poner el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Si hemos reaccionado, ¿qué tenemos que hacer? Ir a pedir perdón. Tomar decisiones importantes en nuestra vida que glorifiquen a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer ante las emociones. Por eso, ¿son importantes las emociones en nuestra vida? Claro que son importantes, siempre son importantes. Dios puso las emociones en nuestra vida. Él las entretejió desde el vientre de nuestra madre. Hay emociones que no se aprenden. Hay emociones que vienen con nosotros. Y hay emociones que se aprenden. Otro punto para tocar. Hay emociones que se aprenden de los padres, del entorno, y uno reacciona también con respecto a esto. Así que bueno, hay muchísimo para ver acerca de las emociones. Lo importante es que nuestras emociones tienen que glorificar a Dios, ya sea como fueran. Si actuamos mal, reflexionar y tratar de remendar ese error. Nos va a pasar porque somos seres humanos. Vamos a reaccionar mal porque somos seres humanos. Pero contemos antes hasta 10. ¿Sí? Antes de... Es un consejo, ¿no? Contar hasta 10. Pero lo bueno sería que esas emociones o las reacciones ante esas emociones ya no fueran de la carne, sino del Espíritu. Pero ese es el proceso en el que el Señor nos tiene en este tiempo. Y agradecemos al Señor por ese proceso. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque nos trajiste así de esta manera a este mundo. Nos hiciste a tu imagen y semejanza. Señor, te agradaste, a ti te gustó, Señor, que fuéramos así. Lo hiciste porque era de tu agrado. Aún pusiste en nosotros las emociones. Ayúdanos, Señor, a tener control sobre ellas, Señor, dominio sobre nuestras emociones. Señor, ayúdanos a glorificarte con nuestras emociones. Señor, gracias, porque nos has puesto, Señor, en este proceso donde vas a ir trabajando con nuestras emociones en nuestra vida y en nuestro alrededor, en nuestro entorno. Señor, gracias, porque allí, Señor, donde tú estás, donde tú quieres llevarnos, nos vas a llevar transformados, cambiados, hechos verdaderamente a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, por este proceso en el que nos has puesto de transformar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que podamos tomar buenas decisiones en este proceso y que nuestras decisiones te glorifiquen, que nuestras emociones te glorifiquen, como tú quieres, Señor. Todo por vos, Señor, y para ti, como dice tu palabra. Gracias. Te alabamos, Señor, por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.